Vamos a darle la cordial bienvenida al antropólogo Santiago Pérez. Él es director de la encuestadora Clima Social y vamos a hablar en los próximos minutos de lo que ocurrió el domingo. ¿Cómo está, antropólogo? Bienvenido. Jaime, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. A ver, Clima Social fue una de las encuestadoras un poco más certera de todo lo que vimos el día domingo, ¿no? Porque hubieron encuestadoras que se pasaron ya demasiado distante todo lo que se vio una vez que se empezó a subir la información a la página del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo analizar esto, antropólogo? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. ¿Qué pasó el día de las elecciones con las encuestas entonces? Si empezamos por ahí. Sí. Yo pertenezco a la firma Clima Social. Nosotros no hicimos encuesta boca de urna, hicimos algunos estudios preelectorales y tampoco hicimos un seguimiento que se podría decir nacional de la consulta popular. Hicimos solamente un estudio al inicio de la campaña. Y lo que tuvimos el día domingo 5 de febrero fue que se publicaron dos encuestas, ¿no es cierto? La de Sedatos, que no era una encuesta boca de urna, se construyó en el marco de querer dar un triunfo al voto sí, y esto se fue después desbaratando con los resultados reales, ¿no? También tuvimos el exit poll de Market, que tuvo algunos fallos técnicos, comunicacionales, políticos, diría yo. Yo no conozco los aspectos, los detalles a profundidad de la muestra, del operativo de levantamiento de información, de la manera en cómo fueron procesados estadísticamente los resultados, pero sí puedo ver que fue un resultado que fue publicado de una manera inadecuada, que se presentó en un medio de comunicación digital a manera de una chacota. No tenían ni idea de lo que estaban presentando, los periodistas no sabían informar acerca de los alcances, las limitaciones de ese exit poll, que además no debía haber difundido un resultado de empate técnico, porque la norma dice que si es que los candidatos están demasiado cerca dentro de la banda de error, se declara un empate técnico y no se publican los resultados. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Primero, una desacreditación de la realización de las encuestas, una desacreditación que me parece que es por un conjunto de absurdos, de un manejo. Incluso a ustedes también les afecta, que no participaron del exit poll les afecta. Bueno, sí, y también un contexto muy problemático que atañe a toda la clase política, diría yo. Por ejemplo, que nosotros vivimos el tema durante el domingo, la falsificación de los exit polls de Clima Social, que se realizaron supuestamente hasta unos 5, nosotros 5 falsificaciones, quiero decir, ¿no? Que se anunciaban unos resultados en distintos cantones o provincias sobre resultados supuestos de información. Entonces nos está diciendo un poco cómo son el comportamiento político, ético de los actores políticos, de los candidatos también, y cómo están mirando esta tarea de la investigación social y para qué les sirve nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es Sedatos, por ejemplo? Sedatos es la encuestadora que trabaja para el gobierno, y esa encuestadora se había dedicado a construir el frame, el marco de referencia en el que iba a ganar el sí. Nosotros solamente hicimos un estudio al inicio de la campaña electoral, inicios de enero, y se veía una ventaja para el sí, eso es cierto, pero también habían un marco de situaciones y razones que hacían pensar que eso iba a cambiar, como efectivamente ocurrió. Al menos el movimiento, se produce en unos 30 puntos porcentuales entre lo que fue un inicial apoyo al voto sí y el final resultado, que es mayoritariamente por el no. Y eso no se quiso medir, eso no se quiso ver, y me parece que habla también de la ceguera política de los actores que estaban impulsando esa propuesta, ¿no? ¿Y el número de indecisos en aquel entonces que usted hizo la medición, qué porcentaje tenía, indecisos y nulos?
Sí, había un altísimo desconocimiento. Realmente en ese momento todavía no había ni siquiera un conocimiento sobre la temática de las preguntas. Estaban de alguna manera perfilados algunos de los temas y finalmente también, y el otro factor que me parece que es importante, que en ese momento fue un impacto inicial en el cual las personas al conocer que se trataban sobre temas de extradición de delincuentes, sobre temas medioambientales, sobre reducción del número de asambleístas, que todas sonaban propuestas positivas, la gente estaba inclinada para el sí. Pero esto se fue desmontando a lo largo de la campaña, con la acción de las vocerías de la campaña, y eso es lo importante que hay que tomar en cuenta en un proceso electoral. No es que un candidato que empieza primero, que es lo que pasó en Guayaquil, que ya vamos a hablar de eso, va a terminar primero, y que las encuestas que anunciaron un mes antes que podía ganar las elecciones, esas van a ser el pronóstico de los resultados. No funciona así. Lo importante es que se veía que en ese momento este gran engaño que eran las preguntas de la consulta popular estaba funcionando. Pero ese gran engaño fue desmontado por las vocerías, por gente que salió a los medios, salió a las redes sociales a analizar el contenido de las preguntas, y finalmente también ese es un campo de batalla que lo termina ganando la oposición y perdiendo el gobierno. Correcto. Pasemos a Guayaquil, ¿qué le parece? Los resultados de Guayaquil, o nos vamos con la capital de la República. Y porque yo recuerdo que lo entrevisté a usted, si no me equivoco, hace unas 3 semanas. Usted en Quito sí me dio el resultado que finalmente se dio, pero en Guayaquil no. Vamos con Guayaquil. Para hacer solo una breve referencia nada más, lamentablemente, porque nosotros no pudimos hacer lo que pudimos hacer en Quito, que fue un estudio de tracking poll, que es una encuesta diaria que se va realizando todos los días antes del día de las elecciones hasta el día anterior, que nos permite medir la tendencia de la votación. Y en el caso del tracking Quito tuvimos un resultado bastante preciso y nos permitió realmente dimensionar todos los aspectos y los detalles del escenario político tal como se iban produciendo. Como digo, en una campaña electoral siempre están habiendo cambios, y a medida que se acerca el día de las elecciones, estos cambios pueden profundizarse o pueden mantenerse. Y por eso es tan importante la investigación social, para ir mirando cómo se van produciendo estos y que no nos encontremos con estas situaciones como de sorpresa, ¿no? Quisiera hacer entonces en ese sentido referencia a que primero nosotros habíamos visto solamente a inicios de enero, que fue la investigación que pudimos realizar preelectoral en Guayaquil, que Cynthia Viteri tenía una ventaja de más de 10 puntos sobre el segundo, que en ese momento era Jimmy Jairala. Tercero, Aquiles Álvarez. También el escenario hablaba de una fuerza latente, digamos, del correísmo, que todavía no había sido reclutada por los candidatos del correísmo. Para la prefectura partía primero Susana González, pero con una diferencia no tan grande, debido a que no tiene una base tan grande, no fue elegida, no tiene una base política tan fuerte, y competía en condiciones de mayor desventaja, se veía en ese momento, ¿no? ¿Qué pienso que es lo que pasó en los últimos momentos? Que todo confluyó en crear un ambiente sumamente favorable hacia la tendencia y hacia el eje del correísmo, tanto por la disciplina, por la acción de la campaña de esa organización política que es disciplinada, coherente, cohesionada, ¿no es cierto? Y puede emitir mensajes sincronizados, se podría decir, también teniendo las diferencias regionales y todo esto, y que es de la fuerza de la Revolución Ciudadana, y un gobierno desorientado, un gobierno que confió en unas vocerías absolutamente inexpertas, que no entendían realmente cómo funciona la política territorial y social ecuatoriana, y por lo tanto vimos un conjunto de equivocaciones, tropezas y todo eso de parte del gobierno también, que ocasionaron que se vuelque también, a que eso ayude a volcar esta votación en los últimos días, yo diría hasta horas. Las personas que estaban indecisas se volcaron por las opciones que finalmente son las ganadoras, ¿no?
¿Qué porcentaje de indecisos le arrojó esa encuesta que usted hizo a inicios de enero? Porque partiendo de eso también es bueno analizarlo, ¿no? Esta semana, antes de ayer, me parece que yo conversaba con el doctor Osvaldo Moreno y él me decía que el voto correísta era un voto oculto porque ese voto había sido difamado, angustiado, acosado. Mucha gente que usted entrevistaba tal vez decía que estaba indeciso, no sabía por quién iba a votar. Y ahí estaba tal vez el voto del correísmo. Sí, nosotros clasificábamos en 4 grandes grupos cuando hablábamos de correísmo, anticorreísmo, ¿no? Un correísmo fuerte, ¿no es cierto? Las personas que te expresan de una manera fuerte una adhesión y además una disposición a votar por las listas de la Revolución Ciudadana o apoyadas por Rafael Correa. Hay uno moderado que dice probablemente sí, hay un, llamámosle así, anticorreísmo moderado, pero que es también muy indiferente, ¿no? Y finalmente hay un anticorreísmo duro. En algunos cantones, como en Quito, existe un anticorreísmo duro fuerte, ¿no? Que estaría cerca del 30%, de la tercera parte del electorado, de la porción del electorado. Entonces, me parece que esto se veía venir en un cierto sentido, como una probabilidad. Lo que creo que ocurre es que si es que se moviliza ese voto correísta o no se moviliza depende de otras circunstancias, ¿no? Creo que las circunstancias nacionales favorecieron de una manera muy grande para todos los candidatos que estaban ubicados en la tendencia de la Revolución Ciudadana y en algunos casos también inclusive se produce un efecto de volcamiento, ¿no? De volcamiento de las últimas horas. Menciono alcaldía de Santo Domingo, que el actual alcalde Wilson Merazo obtiene un reconocimiento altísimo, una votación altísima que ya se veía alta, pero que no podía imaginarse tan alta. En el caso de la candidata a la alcaldía de Otavalo, Anabel Hermosa, de la Revolución Ciudadana, que aparecía en las encuestas tercera, con un rango inferior al 10%. En los últimos días, horas, se produce este volcamiento y obtiene el triunfo. Se dan cuenta lo interesante, ¿no? En Milagro, el candidato Pedro Solínez de la Revolución Ciudadana había estado en primer lugar en todas las simulaciones de las últimas semana grande con este triunfo que tiene, me parece que es por encima del 30%, ¿no? Puedo confirmar eso en un momento. Entonces, como vemos, esto es un fenómeno social, transversal, de toda la opinión pública ecuatoriana y por lo tanto algo que es difícil de estimar a nivel local. Sin embargo, los candidatos pueden ser más o menos eficientes con respecto a sus campañas y conectarse con este ánimo, ¿no? Y me parece que las campañas de la Revolución Ciudadana para la alcaldía de Guayaquil, la prefectura de Guayas, la alcaldía de Quito y la prefectura de Pichincha tuvieron cada una su propia estrategia para tratar de utilizar, aprovechar y actuar en su propio beneficio electoral en este último tramo de la campaña que se les veía favorable, pero no podían anticipar un resultado tan fuerte. Santiago, las dádivas no convencen al electorado, ¿no? Porque acá en Guayaquil la alcaldesa repartió pollo, repartió cerveza, canasta y hasta tanque de gas, pero al final la gente agarró todo, pero en las urnas las cosas fue distinta. Sí, para los anales de la investigación clínica de la política, la campaña de la alcaldía de Guayaquil, me parece que ahí hay una gran confusión en el sentido de cómo se hace comunicación política. Esto no es marketing, no es crear marca, es buscar conectarse con los electores, estar atento a sus necesidades y demandas, y me parece que ahí hay una enorme distorsión de lo que se trataría, ¿no? Y bueno, se derrumba esa ficción, pero también se derrumba un modelo, tiene unas consecuencias muy grandes y se está abriendo ahora en este momento todas las posibilidades para ver cómo tenemos este momento post. De todas maneras, ya se veía venir, de todas maneras, que
a Cynthia Viteri si es que ganaba o no ganaba, y si es que ganaba, era muy probable que no tuviera mayoría en el Consejo, porque las listas, y esto está demostrado ya cuando vemos la asignación de los escaños, las organizaciones políticas que tienen una mayor consistencia de voto, y este es el caso de la Revolución Ciudadana, están poniendo una cuota importantísima de concejales en cada uno de los consejos cantonales también. Claro, tantas cosas que se dieron aquí en Guayaquil sí llama mucho la atención. Yo creo que hay que seguir analizando muchísimo lo que pasó en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Bueno, también hay el desgaste de poder. Ellos tenían administrando Guayaquil 31 años. Ya la gente quería cambios. También cometió errores la alcaldesa. Habían denuncias de corrupción. El sectarismo que había en ese partido político hizo que muchos cuadros, que al final tal vez le quitaron votos para que ella pueda reelegirse, se fueron y sacaron una votación considerable. Todas esas cosas son factores para que ellos hayan perdido, pues, y los errores que cometió también la alcaldesa de Guayaquil. Vámonos con Quito. Vámonos con Quito, ¿qué le parece? Y solamente para terminar Guayaquil, Jaime, yo le hago notar que Aquiles Álvarez se impone con 9 puntos sobre Cynthia Viteri. Y eso significan 5 puntos, porque si es que Aquiles Álvarez tenía 5 menos y Cynthia Viteri 5 más, el resultado hubiera cambiado. Entonces, de esa magnitud es el movimiento del último momento, ¿no es cierto? Yo creo que Aquiles Álvarez venía haciendo una buena campaña, tenían un buen reclutamiento de votación, estaban haciendo una inteligente estrategia de campaña, igual que Marcela Guiñaga, pero ese volcamiento se produce en el último tiempo, ¿no? Y eso es lo que le da la diferencia lo suficientemente grande para ganar. Pero igual podía haber ganado con un solo voto, y eso hubiera sido igual de importante ese gran triunfo, ¿no? Claro, bueno, y además que Aquiles, pues, creo que tuvo una empatía con la gente, ¿no? ¿Ah? Supo llegar. Me parece. Sí, tuvo un muy buen desempeño como candidato, además, que eso es algo muy importante, ¿no? Porque no en todos los lugares lo han logrado de la misma manera, digamos, los candidatos de la Revolución Ciudadana, y eso es muy importante, entenderlo para mirar lo que vamos a ver a continuación, que sería Quito, ¿no? Vamos con Quito. Nos faltó la prefectura del Guayas, pues casi se dio lo mismo, ¿no? Casi que por ahí fue. El voto duro también que tiene el correísmo es importante. Quito, ¿qué pasó con Quito? Muchos ponían de ganadora a Yunda, la señora Luisa Maldonado, que sacó una votación impresionante la vez anterior, resulta que se va por otro partido, y nananina. Así es. Nosotros realizamos esta investigación que se denomina Tracking Poll, que son encuestas sucesivas que se van haciendo todos los días, desde unos 15 días aproximadamente antes del día de las elecciones, para ir mirando cómo se va desenvolviendo el movimiento y la tendencia, ¿no? Y nosotros al final hicimos un acumulado el 4 de enero y el resultado en voto válido nos daba Pavel Muñoz 25%, Jorge Yunda 22%, Pedro José Freile 20.7%. 25, 22.2, 20.7%. Para Andrés Páez 9.9%. Ese es un resultado bastante aproximado, me parece que tiene inclusive decimales de diferencia con respecto al resultado final. Creo que no es tanto la importancia de ponerse a calcular con exactitud, aunque fue una buena medición y un buen reflejo de lo que una investigación prolijamente realizada con un buen criterio de diseño muestral y con un operativo de campo muy cuidadosamente levantado y utilizando herramientas tecnológicas adecuadas puede dar un buen resultado. Lo que habíamos visto es que si bien es cierto, Jorge Yunda empezó de primero en esta sección de la campaña, la última recta de la campaña, en el que en cuanto a voto válido tenía hasta un 31%, Jorge Yunda me refiero. Pavel Muñoz empezó como de abajo y comenzó a subir hacia fines de enero, ya había alcanzado a Jorge Yunda. Fines de enero, estamos hablando unos cuantos días antes de las elecciones, ¿no?
mientras que el candidato Pedro Freile había tenido un crecimiento desde aproximadamente un 10-11% hasta, hablando de voto válido, un 21%, 20.7% que fue nuestro último pronóstico. Entonces, ¿qué habíamos tenido? Un candidato, Jorge Yunda, que empezando primero se mantenía en ese mismo rango, pero sin bajar ni subir, y al final en algunos segmentos de la población, en el norte fue perdiendo votación, en el norte de la ciudad de Quito, de la circunscripción norte, también entre los adultos tuvo una menor votación. Y mientras que el caso de Pavel Muñoz tuvo un crecimiento y luego un establecimiento ya en eso, ¿no? Al final tiene un leve crecimiento que le da el resultado final, mientras que el crecimiento de Pedro José Freile se da más en jóvenes, en el norte de Quito, y esto se da a medida que van descendiendo los indecisos, ¿no? Esos resultados, por cierto, pueden ser consultados y descargados de nuestra web, Clima Social, de nuestras redes sociales, y pueden consultarlos y hacer exploración de estos resultados que están ahí como evidencia de un registro de una campaña que fue muy interesante. A inicios de enero, ¿con cuántos puntos ustedes ponían como ganador a Pavel y a Paola? Ahora, hablando de votos totales, al inicio de enero, Pavel Muñoz estaba por debajo del 12%. En el tracking poll ya lo tenemos registrado hacia el 29 de enero con un 18%, tiene como una oscilación que llega hasta el 22% y finalmente en las últimas mediciones obtiene el 19%. Y Jorge Yunda también igual más o menos había empezado un poco más alto y en el tracking poll llegó a tener hasta un 21%, en el último que tuvimos 20%. Estamos hablando de porcentajes que están muy cercanos entre ellos y que nos decían que el resultado iba a ser muy difícil de pronosticar. Y en el caso de hacer una encuesta boca de urna, lo más probable es que hubiera correspondido hacer un anuncio de un empate técnico porque la diferencia entre ellos era demasiado pequeña y estaba dentro del margen de error, que hubiera sido difícil realmente hacer un pronóstico asertivo. Sin embargo, la tendencia estaba marcada en estos tres candidatos, como vemos, pero con esta disyuntiva, Pavel Muñoz, Jorge Yunda en el primer lugar, y sin saber si el crecimiento de Pedro Freile le iba a alcanzar para alcanzarles a los otros dos punteros, pero al final no le alcanzó. Correcto. Ahora yéndonos al análisis de el tema del triunfo de la Revolución Ciudadana en varias provincias, en varias ciudades, las ciudades más importantes y más grandes como Guayaquil y Quito. Nunca antes había tenido la Revolución Ciudadana la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas. Apoyó alguna vez a Jimmy Jairala, pero no era prefecto por la Revolución Ciudadana, sino era una alianza. Esta vez logra obtener esos dos bastiones que siempre fueron social cristianos. Y Quito, la alcaldía de Quito nuevamente, aunque con Augusto Barrera también tuvieron alcalde en Quito. ¿Cómo es que logra resurgir nuevamente la RC, aparte de que sus candidatos no les daban espacio en los canales de televisión tradicionales, en los medios tradicionales, tenían poca cobertura, campaña de desprestigio en la mayoría de los candidatos, acusándolos de narcopolíticos, bueno, en fin, tantas cosas que ocurrió? ¿Cómo es que logran ellos posicionarse y con muchos más alcaldes, muchos más prefectos? Sí, creo que juega muy bien a favor de la Revolución Ciudadana el tener una organicidad, y eso implica tener una estructura, no solamente una estructura territorial, sino también funcional, y también una presencia comunicacional, mediática, política, vocerías, etcétera, y tener posiciones y haber hecho este trabajo de unidad comunicacional transversal a lo largo de la campaña. Sin embargo, también es importante mencionar que las campañas más exitosas tuvieron cada una su propia estrategia de campaña, que me parece que buscando optimizar ese voto
correísta. En algunos casos también buscaban ir un poco más allá desde la base correísta, como eran las campañas de la Revolución Ciudadana de Quito y de Pichincha, principalmente diría Quito. Y también tenemos un contexto de necesidad de renovación, de cambio, que ha favorecido en algunos casos, como es por ejemplo el caso de la prefectura de Azuay. En esta el ganador es Juan Cristóbal Lloret, y se impone a una figura largamente conocida, que había sido prefecto, que había sido alcalde, que había ocupado el primer lugar en todas las encuestas preelectorales, que aparecía con una intención de voto en primer lugar debido a que era el candidato más conocido, con más trayectoria, y se les veía a los demás contendores como muy alejados, ¿no? Se veían pocas probabilidades de que se produzca un vuelco. El vuelco se produce finalmente de la mano del candidato de la Revolución Ciudadana, que tenía un mediano conocimiento. Juan Cristóbal Lloret ya empezaba a ser conocido como lo profundo territorial de la provincia de Azuay, y me parece que ahí se da esa conjunción beneficiosa, ¿no?, que no se da en el caso de la elección para alcalde de Cuenca. En el caso de la elección de alcalde de Cuenca vemos que este ánimo de cambio, de renovación y todo que se expresa en la sociedad cuencana se va de la mano de dos principalmente candidaturas, la de Cristian Zamora y la de Adrián Castro, que son dos candidatos que representan ese cambio y esa renovación, pero se quedan muy cerquita, muy pegaditos, Pedro Palacios, el actual alcalde, Paul Carrasco, ex prefecto, ex candidato presidencial, súper conocido, que ha transitado por varios partidos políticos, y un poco más abajo, Roque Ordóñez, que es el candidato de la Revolución Ciudadana. Los 5 primeros candidatos de la alcaldía de Cuenca están, me parece que en 13,000 votos de diferencia. Santiago, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, Jaime. A las órdenes. Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social, en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.